Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Esta mañana le damos la bienvenida a aquellas personas que nos visitan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos los que están allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel capítulo 3, que es lo que nos corresponde en nuestra serie de estudios bíblicos. 2 de Samuel capítulo 3, y nuestro tema de hoy, una vida fortalecida. Una persona fuerte es muy diferente a una vida fortalecida. Una persona fuerte, por lo general, es independiente, tiene mucha capacidad de mando y de imposición. En cambio, una persona con vida fortalecida es aquella que no permite que las circunstancias dobleguen su vida. Tiene la capacidad, la fuerza suficiente para levantarse cuando ha caído. Una persona fuerte, por lo tanto, se caracteriza por su temperamento, por su carácter, por su forma de hablar. En cambio, una persona con una forma de vida fortalecida es aquella que tiene esa capacidad de no dejarse abrumar por las dificultades, por las circunstancias difíciles que pueda estar viviendo, y sobre todo tiene la capacidad de que, aunque esté caído, nunca darse por derrotado. Esa era la característica de Pablo, un hombre que era fortalecido y avivado. Por lo tanto, a él eso era lo que lo distinguía de las demás personas. Recordemos, y después volvemos allá a 2 de Samuel, miremos en 2 de Corintios 4, 8 y 9. De Corintios, capítulo 4, versículos 8 y el 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa era la característica de ese varón. Él que dice, podré estar derribado, pero nunca destruido. Podré estar pasando dificultades, momentos difíciles, pero nunca estaré destrozado ni destruido. Ese es un hombre fortalecido. Hay personas fuertes. Pablo era un hombre de carácter fuerte, pero además de eso tenía una vida fortalecida. Y eso era lo que a él lo marcaba, esa diferencia. Y por eso lo que él mismo explica: yo puedo estar caído, yo puedo tener problemas, yo podré estar posiblemente en la inmunda, pero nunca vencido. Siempre con la capacidad de salir adelante, siempre con muchas veces que caiga, siempre con más ganas de levantarse. Ese es un hombre con una vida fortalecida, una mujer con una vida fortalecida. ¿Qué tipo de vida tenemos nosotros? ¿Qué tipo de vida tienes tú? ¿Qué tipo de vida tengo yo? Somos fuertes. Muchos de nosotros tal vez somos fuertes en nuestro carácter. Hablamos, gritamos, mandamos, imponemos y confundimos eso con un hombre fuerte. Pero ¿qué pasa cuando esa persona gritona, cuando esa persona que dice ser fuerte, le llega un problema? ¿Qué pasa cuando le llega una dificultad? ¿Qué pasa cuando se siente en la misma condición que se sentía Pablo? Que él dice que estaba caído. Pero él, ¿qué dice? Nunca destruido, acabado. Podrá haber caído. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cualquier cosita y nos saca del rumbo. Cualquier cosita y ya no sabemos qué hacer, porque no tenemos una vida fortalecida. Por eso es que es muy difícil confiar en cada uno de nosotros, porque toca coger a ver qué estado de ánimo tiene. Porque si tiene un estado de ánimo bueno, ese día posiblemente algo hace. Pero ¿qué pasa si amanece triste? ¿Qué pasa si ese día se enfrentó a una circunstancia difícil? ¿Será que podemos decir lo mismo que dice Pablo? A mí no me importa que esté caído, pero nunca voy a estar derrotado. Porque las circunstancias no nos derrotan. Ese tipo de vida es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ese tipo de vida es lo que distingue a un cristiano. El verdadero cristiano, por lo tanto, no es aquel que no tenga problemas, no tenga dificultades,
dificultades, sino aquel que tiene un tipo de vida fortalecida, es capaz de levantarse de la adversidad. El rey David cada vez se iba fortaleciendo, mientras los seguidores de Saúl, sus enemigos, cada vez se iban debilitando. Miremos ahí en el versículo 1, la parte B, ya en 2 de Samuel, capítulo 3. David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Quién dice que pasaba en ese transcurso de la vida de David? Dice que con el transcurso de los días, de los años, David se iba fortaleciendo, mientras los seguidores de Saúl, ¿qué iba pasando? Se iban debilitando. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo sientes tú tu vida con el transcurso de los años? ¿Que cada vez nos vamos fortaleciendo o cada vez sentimos que nos vamos debilitando? Hay personas que en lugar de irse fortaleciendo cada día van peor, como el cangrejo. Cada día están de menos ánimo, cada día son menos hábiles, cada día son menos activos, cada día parece que se muere algo de su vida. Dice que David era todo lo contrario, que David cada día, él sentía que se iba fortaleciendo. En eso debemos nosotros los cristianos caracterizarnos, que cuando estábamos en el mundo, tal vez cada día algo de nosotros moría. Y ahora que estamos en Cristo, no porque ya no tengamos problemas, pero sí debemos sentir que cada día hay algo que en nosotros se aviva, que cada día cobramos más fuerzas, que aún en medio del problema, de la dificultad, cada día en nosotros parece que cobráramos más vida en lo que estamos haciendo. ¿Cómo se logra una vida fortalecida? Es lo que vamos a mirar entonces. ¿Cómo tener esa vida fortalecida? Si tú eres cristiano, si tú hace muchos años dices conocer de Cristo, pero cada día el desánimo es más evidente en tu vida. Hay algo triste en la vida del cristiano y es que vive de calenturas. Cuando recién conoce de Cristo, ¿cómo es su vida? Avivada, todo lo puede en Cristo, a todo le dice amén, pero a medida que va pasando su vida cristiana, ¿cómo es? Muchos, no todos, pero sí la gran mayoría, lastimosamente cada día el ánimo es peor. Ya algunos caminan porque ven que otros caminan. Respiran porque, bueno, si no respira se muere, pero cada vez su vida más apagada, menos importante. En la vida cristiana debe parecer todo lo contrario. Si nosotros decimos ser cristianos, nuestra vida debe ser como la que era de David. Cada vez dice que David, ¿qué iba pasando? Se iba fortaleciendo, que cada día era mejor. ¿Cómo se logra una vida fortalecida entonces? Primero, viviendo las dificultades con paciencia. ¿Sabes qué es lo que nos falta a muchos de nosotros? Tener paciencia. Queremos las cosas de la noche a la mañana. Ahí en el mismo versículo 1, pero la primera parte, ¿qué dice? Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Dice que cómo era la guerra ahí entre los dos bandos. Larga. Hubo una larga guerra. No era de la noche a la mañana. Lo que tuvo que pasar David fue un proceso largo. Solamente que él, ¿cómo iba pasando? Cada día se iba fortaleciendo, cada día era mejor. Esa era la gran diferencia. Pero David había aprendido a tener esa paciencia aún en las dificultades. Cada uno de nosotros tenemos problemas, dificultades, pero ¿qué es lo que debemos tener para tener una vida fortalecida? Paciencia. David tenía toda la paciencia. Dice que la guerra entre él y Saúl, ¿cómo fue? Larga. No fue de la noche a la mañana. Y tal vez esta mañana te está diciendo lo mismo a ti y a mí. Esa guerra que tienes que vivir no va a ser corta. Eso que tienes que vivir no va a ser de la noche a la mañana. Es más, mientras nosotros estemos con vida, ¿hasta cuándo va a ser esa lucha? Hasta este último instante. Porque la vida es una lucha. Cada mañana, cada vez que nos despertamos, algo va a pasar. Si tú estás en la universidad, debes saber que cada mañana, cada día, cada vez que vas a la universidad, con algo te vas a encontrar. Un parcial que tal vez no estaba dentro de tu planificación, un problema con alguien, compañero, profesor. Y si tú no estudias, sino simplemente trabajas o eres ama de casa, cada mañana debo saber que algo voy a tener que solucionar. Pero la lucha que vivía David con Saúl
Dice que era larga. Mira que todos nosotros pensábamos en algún momento, y David mismo en algún momento pensó, que si Saúl moría, ¿qué pasaba con la guerra entre ellos dos? Hasta ahí terminaba. David pensaba que al acabarse Saúl se acababan los problemas, pero vemos aquí que Saúl murió y ahora la guerra ¿con quién sigue? Con los de la casa de Saúl, con la descendencia de él, con los que lo seguían a él. Por lo tanto, continuó. Dice que la guerra entre esos dos fue muy larga y debemos nosotros saber que cada una de las cosas que nosotros queremos, el proceso va a ser largo. ¿Qué es lo que quieres? Esta mañana qué bueno que tú hayas venido con planes, con metas, con sueños, con propósitos. Eso lo vas a conseguir, pero debes mentalizarte que así como hay cosas que las conseguimos muy rápido de la noche a la mañana, hay cosas que van a tardar. Y es más, las mejores cosas van a tardar un poquito más. Segundo, manteniendo el control a pesar de las circunstancias. Dios dice que nos dio algo y se llama dominio propio, precisamente para que nosotros tengamos el control en medio de esas circunstancias. Cada mañana, cada día, cada semana vamos a encontrar problemas. El problema no está en ese problema, siempre hemos dicho, el problema está en que nosotros perdemos el control. Mientras tú y yo tengamos el control sobre esos problemas, nuestra vida va a ser mejor, manteniendo el control. Ahí en los versículos 12 y 13, entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Recuerda que la esposa que él tenía había sido quitada, pero él ¿qué le dice? Mira, están en una guerra, Abner le ofrece, le dice, yo puedo ir y entregarte a Israel, y era el enemigo en ese entonces, y él ¿qué le dice? Está bien, pero no vengas a verme si no me traes a la que era mi mujer. Él tenía el control, a pesar de que la guerra era larga. Y ahora ¿qué le está ofreciendo a Abner? Terminar con esa guerra. ¿Cuántos de nosotros nos fatigamos y queremos que las cosas terminen y ahí es cuando nos metemos en más problemas? En la puerta del horno, dicen, se quema el pan. Y a veces nosotros entre más fatiga tenemos y entre más rápido queremos acabar con un problema, como que nos metemos en más problemas. Dice que David con la casa de Saúl estaba viviendo una guerra y no corta. Dice que esa guerra era larga y un día llega Abner y dice, yo puedo ofrecerte la paz que tú estás esperando, yo te ofrezco a Israel. Y lo primero que dice David, ¿qué es? Pues no me vengas a ver, así me ofrezcas esa paz, no me vengas a ver si no me traes a quién era mi mujer, quién era mi esposa. Porque David, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la guerra, él mantenía el control. Yo hago lo que yo quiero, yo mantengo el control. Esta mañana la pregunta es, yo sé que tú y yo tenemos problemas, tenemos dificultades, pero ¿quién tiene el control? ¿Quién maneja las circunstancias difíciles en tu casa? ¿Las circunstancias difíciles son las que manejan tu forma de actuar o tú manejas las circunstancias? ¿Quién maneja las circunstancias? Todos en la vida tenemos problemas. ¿Hay alguien aquí que no tenga problemas? Levante la mano. Aquí todos tenemos problemas. La diferencia entre el uno y el otro, ¿cuál es entonces? En tener el control sobre esos problemas, sobre esas dificultades. A mí no me digas, pastor, lo que pasa es que yo tengo problemas. Todos tenemos problemas. Yo tengo problemas. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, tenía problemas. Por lo tanto, no es qué problema tienes, sino quién tiene el control sobre esos problemas. Nuestra vida es como un televisor, y sobre todo con canal, que tiene muchos de esos canales, o con cable. Hay 100, 200 canales en ese televisor, pero para poder disfrutar de cada uno de ellos, ¿qué necesitas tener tú? El control. Porque si el televisor simplemente está ya prendido, tú estás en la cama, no te quieres levantar, ¿cómo puedes disfrutar de todos esos canales? Difícil.
¿qué necesitamos tener? El control. Por eso es que la esposa y el esposo se pelean por el control del televisor. Al final la esposa termina ganando, claro. Pero de todas formas, ¿qué necesitamos tener? El control. Y así es nuestra vida. ¿Cómo quieres tú vivirla? Necesitas tener el control. Van a haber problemas, van a haber dificultades, pero ¿quién es el que quién controla? ¿Quién manda a quién? Debo mantener el control. David no le temía a Abner. Miremos ahí en el versículo 11. Y él no pudo responder palabra a Abner, está hablando de Isboset, porque le temía, porque le tenía miedo. Isboset era el rey en ese momento. Abner tan solo era un general, pero dice que Abner, siendo el rey, Isboset le tenía miedo, le temía. ¿A quién? A su general. Él le tenía miedo. Pero ahora se enfrenta a Abner y le habla a David. ¿Y David qué le dice? Pues a mí no me vienes a ver si no me traes a mi mujer. En esos dos casos y en esos dos reinados, ¿quién tenía el control? Isboset, que era rey también. Isboset hacía lo que el otro le decía, por una razón. ¿Qué es lo que le tenía? Miedo. Aunque él era el rey, pero no sabía qué hacer. Tú podrás ser el rey en tu casa, la reina en tu casa, pero si le tienes miedo a las circunstancias, ¿quién termina ganando? David era rey y tan solo de Judá, mientras que Isboset era rey de todo Israel. Pero ¿quién tenía el control? David, aunque manejaba tan solo una ciudad, un pueblo, pero él no le tenía miedo a Abner, mientras que Isboset sí. Y tú ya encontrarás ahí la historia, porque es que le dice que le tenía miedo. David no le tenía miedo. David dice, si quieres puedes venir, pero si no traes a mi mujer, ni te aparezcas por acá. Porque David tenía el control. Hay una gran diferencia entre esos dos reyes. Entonces, Isboset manejando 11 tribus, pero que no sabía quién lo manejaba, y David manejando una sola, pero que sabía lo que él hacía. Si tú y yo queremos entonces tener una vida fortalecida, debemos mantener el control a pesar de las circunstancias. En una situación difícil, en una catástrofe, en un temblor, en una inundación, en cualquiera de esas cosas, ¿quién es el que se salva? El que tiene el control. El que se descontrola, el que sale corriendo, el que no sabe para dónde va, por lo general, ¿qué es lo que sucede? Es el primero que se muere. Sale corriendo, sintió que las sillas se movían y salió corriendo. No, ¿qué es lo que no tiene? Control. Es necesario tener el control. ¿Quién tiene el control en tu vida? Los problemas, las dificultades. Problemas van a haber todos los días, pero debemos aprender a tener ese control. Tercero, actuando en el momento oportuno. Versículo 14 y 15. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Palatiel, hijo de Laís. Mira que hace tiempo le habían quitado la esposa a David, pero ¿por qué no la reclamaba antes? Porque todavía no era el tiempo. Recuerda que David, cuando comienza, dice que él comenzó siendo fuerte. No, él se fue fortaleciendo poco a poco. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede allí? Mira que David necesitaba a su esposa ya hace muchos años atrás, pero no se había atrevido a pedirla porque todavía no era el tiempo oportuno, porque no era el momento. Nosotros muchas veces salimos mal. ¿Y por qué salimos mal? Porque actuamos en el momento no oportuno, o actuamos antes de tiempo, o actuamos después del tiempo. Es lo que pasa cuando tú tratas con personas
que no tienen esa característica. Tú les delegas algo y yo sé que lo hacen, pero lo hacen cuando ellos quieren, más no cuando es el tiempo oportuno. Hay cosas que se necesitan ya, hay cosas que se necesitan para ahora. Hay personas que me dicen, pastor, le voy a hacer algo, pero dentro de un año. No, yo lo necesito hoy. No, pero es que lo que voy a hacer tiene más perendengues. Yo lo quiero sin menos perendengues, pero que me sirva hoy. ¿De qué me sirve algo dentro de un año? Yo prefiero algo hoy, que sea funcional, que tal vez no sea con todas las arandelas, pero que sirva hoy. Hay que actuar en el momento oportuno, en el momento que se necesitan las cosas, no para cuando yo quiero. David dice que era un hombre que aprendió a actuar en el momento oportuno. Necesitaba él a su esposa, pero no la había reclamado antes, porque si él la reclamaba antes, hubiera sido derrotado y no tenía la misma fuerza. Ahora, ¿por qué él hablaba de esa manera? Porque él con el tiempo, ¿qué es lo que estaba pasando en su vida? Él estaba creciendo. Él se estaba fortaleciendo. Ahora él tenía esa capacidad de negociación. Antes no podía negociar, antes no podía imponer, porque él no tenía las fuerzas. ¿No será que tú y yo queremos conseguir cosas, pero cuando no estamos preparados? O lo que es peor, queremos conseguir esas cosas cuando ya ha pasado. Las cosas no se buscan ni antes ni después, sino en el momento en que se necesita. Con nuestros hijos, la gran mayoría pasa eso. No que no te obedezcan, sino que ellos te obedecen, pero ¿cuándo? Cuando ellos quieren. Y las cosas no es cuando quieren, es cuando se necesita. Si tú le mandas a comprar los condimentos para el almuerzo, él es obediente, él va. El problema es que por allá se entretiene, se encuentra con amigos y llega ya a las 2 de la tarde. ¿Te hizo el favor o no lo hizo? Sí lo hizo. Pero ¿cuál es el problema entonces? Que no lo hizo en el momento oportuno, que no lo hizo para el momento que se necesita. Las personas de éxito son aquellas que han aprendido a hacer las cosas cuando se requieren, cuando se necesita, no después. Hay gente que todo pospone. Hay gente que hay otra cosa más importante, después de esa otra cosa más importante, todo lo pospone. ¿Qué pasó con lo que le pedí? No, sí, estoy trabajando en eso, pero ¿sabes cuánto te lleva diciendo lo mismo? ¿Es una persona eficiente entonces? ¿Cuántas veces ha pasado, tal vez si tú tienes empleados? ¿Cuántos de tus empleados? ¿Qué pasó con lo que le pedí? No, estoy trabajando en eso. Y en un momento eso se lo tengo. Es que estoy esperando para que le quede, pero bien. El problema es que cuando ya le quedó súper bien, ya no era necesario. ¿Ya para qué? ¿Para qué te tardaste un año haciendo algo sobre lo más hermoso si cuando ya lo termines nadie lo va a necesitar? Las cosas se hacen en el momento oportuno. Solamente de esa forma tendremos una vida fortalecida. David hacía las cosas cuando era el momento justo, no antes. Si tú eres una de las personas que los proyectos que tienes te están fallando, ¿no será que estás actuando en esos dos tiempos? O estás actuando antes o estás actuando después. Las cosas son ya. Mañana muy probablemente ya ni siquiera estés con vida o no estemos con vida. La vida no la tenemos comprada. Por lo tanto, entonces, ¿para cuándo estás haciendo las cosas? No sé qué proyecto tengas, no sé qué sueño tengas. Solamente te voy a preguntar, ¿estás actuando o estás esperando el momento? ¿Estás actuando en el momento oportuno o estás posponiendo lo que tienes que hacer? Todo mediocre por lo general tiene una excusa para estar posponiendo. Y por eso siempre termina mal. Tercero, entonces, actuando en el momento oportuno. Cuarto, esperando con paciencia. Ahí en el versículo 21, ¿qué dice? Y dijo Abner a David:
yo me levantaré e iré y juntaré a mi Señor el Rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú tienes como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. ¿Qué le propuso a Abner entonces? Le dijo: yo me levantaré e iré y juntaré a mi Señor el Rey, a todo Israel. Había llegado ya ese momento. David había sido ungido para gobernar solo sobre Judá. David fue ungido para ser rey sobre Israel, pero dice que habían pasado ya muchos años, que la guerra había sido muy larga y apenas ahora llegaba ya el momento oportuno. ¿Y qué le dice a Abner? Mira, yo voy a salir de este lugar, voy a reunir a todo Israel como era tu sueño, como era tu anhelo. El anhelo de David, después de que Dios lo ungió, ¿cuál era? Gobernar Israel. Era su sueño, pero él sabía esperar con paciencia. Esperó con paciencia. Recuerda que David tuvo muchos momentos oportunos, según él y según los demás, para tomar el reinado. Muchas ocasiones tuvo él para matar a Saúl. Pero ¿qué pasó? ¿Lo hizo? No, porque no era el momento, porque él sabía esperar, porque él tenía paciencia. Ahora, como siempre hemos dicho, la paciencia no significa pasividad. Hay gente que es pastor, yo tengo paciencia. Oiga, pero tienen una paciencia. Ya han pasado años y sigue con la misma paciencia. La paciencia es saber esperar el momento oportuno, pero hay gente que no está esperando el momento oportuno, simplemente es un pereza. La pereza es muy diferente a la paciencia. La paciencia es esperar ese momento oportuno y no actuar antes de ese momento, ni después de ese momento. Todas las cosas tienen su momento. Hay personas que cuando tú ya lo has hecho, ¿qué te dicen? Ah, es que yo lo iba a hacer y me iba a quedar mejor. Sí, pero es que si te pones a esperar a que tú lo hagas, ¿cuándo lo hace? Nunca. Porque tiene demasiada paciencia, que ya se convirtió en pereza, que es muy diferente. Es que no tengo tiempo. ¿Será verdad que nadie tiene tiempo? Ponte a pensar, si tú eres de los que viven de esa excusa, ponte a pensar, ¿es verdad que cada momento de tu vida vives así de saturado de actividades? No, no. Hay momentos donde no estamos haciendo nada. Si eres estudiante, pastor, es que yo no tengo tiempo, estoy estudiando. Esa es la verdad. Increíble que en tu universidad no te den vacaciones. Increíble que en tu colegio no te den vacaciones. Que yo sepa, si eres estudiante de universidad, muchas veces has salido de vacaciones. Muchas veces. ¿Y qué hemos hecho en esas vacaciones? ¿Hemos cumplido con lo que habíamos pactado? No. Igual le han pasado cientos de vacaciones. ¿Quién no ha hecho nada? Por lo tanto, no es válido ese pretexto. Es que no tengo tiempo porque estoy en parciales, no tengo tiempo porque estoy trabajando, no tengo tiempo porque estoy cuidando a los niños. Todos tenemos tiempo. El problema es que somos mal organizados. Todo tiene su tiempo. A nadie Dios le ha dado más de 24 horas. Y recuerda que hay otras personas que hacen mucho más que tú y que yo. Porque si solo tú estudias y no haces nada más. Hay gente que es empresaria, estudia, es ama de casa, es esposo, es esposa y estudia y rinde más. Porque hay estudiantes que me dicen, pastores, que no tengo tiempo, y solo hace eso, estudiar, nada más. Yo conozco personas que son esposos, que son esposas, que son empresarios y también están estudiando. ¿Y cómo es posible que a esa persona sí le alcance y le sobre tiempo? Quiere decir que es cuestión de organización. Espera con paciencia, pero no te adormiles. No, espera con paciencia, espera el momento oportuno y de esa forma podrás conseguir eso que tanto anhelas. Quinto, hablando con autoridad y convencimiento. ¿Sabes? En el hablar de cada uno de nosotros está determinado lo que queremos y lo que somos.
¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Sí somos unos convencidos cuando nosotros hablamos? ¿Sí tenemos esa autoridad cuando nosotros hablamos? De eso depende de lo que tú y yo vayamos a conseguir en la vida. Ahí en el versículo 29, algo que sucedió y que tú lo tienes que leer en ese capítulo, pero ¿cómo reacciona David ahí en el versículo 29? Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Resulta que Abner, que era un oficial de Saúl, pero que también era amigo de David, el que le prometió entregar el pueblo de Israel, lo mataron. ¿Y David cómo reacciona? ¿Qué es lo que él plantea? ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 29? Caiga sobre la cabeza de Joab, que es el que lo mató, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande en báculo, ni quien muera a espada, ni que tenga falta de pan. ¿Qué es lo que les lanza él? Tremenda maldición, pero él ¿qué tenía? Autoridad para ello. Y tanto que él lo dice hasta con nombre propio. Que ahí en esa casa nunca falte alguien que no tenga flujo, que todos tengan ahí flujo, que todos sean enfermos, que a todos les falte el pan. Pero él aún hasta para eso, él que tenía autoridad, él estaba convencido de lo que él estaba diciendo. ¿Y sabes qué? Cada una de las palabras que él dijo y expresó con esa autoridad, eso es lo que sus enemigos tuvieron que vivirlo. No solamente para lo bueno, para lo malo, pero tú tienes autoridad para lo que hablas, para lo que dices. Muchos de nosotros como cristianos, nuestras oraciones se convierten en oraciones no de ese tipo de autoridad. ¿Cómo oramos muchos de nosotros? Con una lástima, no creyendo. ¿Cómo son tus oraciones? Aquí estaba haciendo una especie de oración, pero declaratoria. Estaba declarando lo que a cada uno de sus enemigos les iba a pasar. Y de hecho, eso les iba a pasar. ¿Qué dijo David? Porque yo declaro que entre todos los de esa casa de mis enemigos, todos tendrán flujo, todos morirán a espada, a todos les faltará el pan. Y él era un guerrero, pero él no dijo, voy a ir allá a enfrentarme con la espada. Ahí en ese momento se enfrentó ¿con qué? Con la palabra. Él pudo haber ido allá a vengarse con sus hombres, pero él prefirió utilizar otra herramienta. Compartía ayer María Camila en el devocional. Otra arma, otra herramienta, la que él utilizó en ese momento no fue esa espada de acero. ¿Qué espada utilizó él? La lengua, la declaración. Le dijo, yo declaro que a mis enemigos todos morirán a espada. Yo declaro que a mis enemigos todos morirán con flujo. Yo declaro que a mis enemigos a todos les faltará el pan. Morirán siendo ¿cómo entonces? Pobres. Pero él creía en lo que decía. Él tenía autoridad en lo que decía. Tal vez nosotros no podremos hablar eso en contra de algunas personas, pero sí podremos hablar cosas positivas. Nosotros hablamos con autoridad, tanto lo bueno o lo malo. ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Cómo es tu forma de orar? Porque muchos de nosotros oramos, pero, ay Señor, no sé qué pasa, es que ya ni me escuchas. Es que, ay Señor, ya no sé qué hacer. O oramos ¿con qué? Con autoridad. Yo declaro, Padre Eterno, que esta mañana seré sana. Yo declaro que esa enfermedad que hay en mi cuerpo esta mañana desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que las cosas esta semana me van a salir bien. Yo declaro que esta mañana, por fría que esté, va a ser un día maravilloso. Pero ¿cómo es nuestra forma de hablar? ¿Y cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué decimos? Ay, como cuando usted era pobre. ¿Y cómo está esta mañana? No, lo mismo de siempre.
Y yo creo que como empeorando, pastor. No, porque con ese dinamismo, antes que no te has muerto. Porque con esa forma de hablar, David hablaba, pero hablaba ¿cómo? Con autoridad, con poder. Y por eso se le daban las cosas. Y él dice que cada día, ¿cómo iba él? Creciendo. Cada día se iba fortaleciendo. Pero tenía muchas características que hacían que él crezca. Preguntémonos por eso esta mañana, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo va la mía? Si sentimos que cada día vamos avanzando, deberíamos nosotros en Cristo cada día sentir que vamos avanzando. Pero hay cristianos que parece que no. Cada día en lugar de ir avanzando parece que van hermano, al estilo de los de Saúl. Dice que Saúl, ¿cómo iba a la casa de él cada día? Se iba debilitando. ¿Cómo sientes tú tu vida? Que te vas debilitando, que cada día dicen, wow, yo así quiero ser. Es que desde que ella conoció de Cristo, mire cómo anda. Y no porque se nos tengan que dar las cosas. Recuerda que David dice que su guerra, ¿cuánto tiempo duró? Era muy larga. Mira que David no estaba hablando eso porque todo le salía bien, no porque no tuviera problemas, no porque no tuviera dificultades. Él hablaba así porque era su manera de hablar. Una persona con autoridad. Y si nosotros no aprendemos de eso, pues difícilmente. Cada uno de nosotros somos lo que pensamos. Si tú piensas que no eres más que una pobre cucaracha, ¿cómo vas a ser y cómo vas a vivir? ¿Y cómo te van a ver los demás? Como una cucaracha. Hay algunos que de milagro no las han aplastado. Porque como su vida es eso, una pobre cucaracha. Si somos hijos de Dios, es mucho más que tan solo para esperar un milagro. Si somos hijos de Dios, nuestra manera de ser, nuestra forma de vida, tiene que cambiar. Dice que cómo debe ir, de menos a más. Cada día algo tenemos que mejorar, algo, alguna cosa. Por muy pequeña e insignificante que sea ese cambio, pero tiene que haber un cambio. Tenemos que mejorar. Y si tienes problemas, no te preocupes. David dice que tenía problemas, y no cortos, eran muy largos. Solamente que él sabía muy bien para dónde le apuntaba. Él sabía qué quería. Por eso Abner que le dice, voy ahora a cumplir el sueño que tú siempre has tenido. ¿Cuál era el sueño? Ser el rey. Y él supo esperar, tenía paciencia para eso. Sexto, no ocultando nuestros sentimientos, y sobre todo sus sentimientos buenos. Ahí en el versículo 32, ¿qué pasa con David cuando se entera que su amigo Abner había muerto? 38 y 39. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo, ¿qué dice él? ¿Qué dice ahí? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Salvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Y ahí en el versículo 34, ¿qué dice? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo, que dice, volvió a llorar sobre él. Y si tú lees antes, David estaba también llorando. Y David dice que lloraba. David no ocultaba sus sentimientos. Él dice, hoy se ha perdido un gran hombre. Y yo me siento hoy, ¿qué dice David? ¿Qué dice? Débil. Yo me siento débil. Aunque soy, ¿qué dice él? Rey. Aunque soy ungido como rey. El hecho de que él sea rey no impidía que él expresara sus sentimientos. Y él que dice, yo hoy me siento débil, hoy me siento mal, hoy perdí a un gran amigo, hoy perdí a alguien que era muy importante. Y aunque yo sea rey, pero yo me siento, ¿qué dice él? Débil. Yo me siento débil, porque en ese momento, ¿qué es lo que él necesitaba de los demás? Apoyo. Por muy experto que tú seas, reconoce que hay momentos de debilidad y que hay personas que nos pueden ayudar.
Hay personas que les es difícil tener una vida fortalecida porque se creen de hierro, se creen de acero, porque creen que nada les va a afectar en su vida y cuando menos lo piense, se desploma. David dice, yo soy rey, pero me siento débil. Yo soy rey, pero el hecho de que yo sea rey, ¿qué dice David? No quita que yo hoy me reconozca que estoy, ¿qué dice él? Débil. Estoy débil. Me siento mal por lo que hicieron. Y todo el pueblo, ¿qué dice que hizo con David? Se puso a llorar también. Lo acompañaban. El último le dijeron, tranquilo David, sabemos que eres un gran varón, sabemos que eres un gran rey, pero también sabemos que eres humano. Porque a veces a nosotros se nos olvida que somos humanos. Y se nos olvida que los demás también son humanos. Y le exigimos al pastor que no sea humano, y le exigimos a la pastora que no sea humana, y le exigimos a los demás que dejen de ser humanos. No, es que todos somos humanos. ¿Y qué tenía David en ese momento? Debilidad. Se sentía mal, pero reconocía. Debemos aprender a reconocer nuestras debilidades, debemos aprender a expresar nuestros sentimientos. Lo malo es que nosotros siempre expresamos nuestros sentimientos, pero ¿qué tipo de sentimientos somos los que más fácil expresamos? Los malos. Los malos. Cuando alguien nos saca la chispa, entonces nosotros le decimos hasta de qué se va a morir, porque esa es nuestra manera de expresar nuestros sentimientos. Pero de esa misma forma, como expresamos nuestros sentimientos negativos, malos, deberíamos también expresar qué tipo de sentimientos. También los buenos. Así como nosotros le decimos a nuestra esposa y nuestra esposa, es que usted es la culpable, usted es el culpable de que yo la haya insultado. También nosotros le dijéramos a ella o a él, es que usted es la culpable de que yo le dé esos besitos. Es que usted es la culpable de que yo la acaricie. Es que usted es la culpable, usted es el culpable de que yo le diga cosas, ¿qué? Bonitas. Porque cuando se trata de que de nuestra boca salgan palabras feas, entonces buscamos al otro como culpable. También debería ser esa otra persona culpable de que de nuestra boca salgan palabras bonitas. Es que yo esta mañana amanecí con ganas de decirte que te quiero, pero a veces nosotros es todo lo contrario. Ay, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué me grita? No sé, esta mañana amanecí con ganas de insultar a todo el mundo. Y amanece con ganas, no sé si te han dicho. Es que yo no sé, no me vaya a decir nada. No me vaya a decir nada, porque hoy amanecí y yo no sé qué me pasa. Y eso sí nos es fácil expresar. Esos sentimientos malos sí se nos fluyen. Y tenemos una razón siempre. Hoy, mamá, le voy a decir de una vez, de entradita por la mañana, le voy a decir, no me vaya a decir nada, porque hoy amanecí de un genio, no me vaya a decir nada. Y la pobre dice, bueno, le dije que no me diga nada. Así mismo deberíamos expresar los otros sentimientos. Y decirle, mi amor, no vaya a pasar cerca a mí porque la escucho. Ahora no se me vaya a acercar porque la como a besos. ¿Por qué? No sé, amanecí con unas ganas. Pero para esas cosas buenas nunca amanecemos con ganas. Pero para las cosas malas sí amanecemos con ganas. Debemos aprender a expresar nuestros sentimientos, sobre todo los buenos. Séptimo, aceptando nuestras debilidades, parecido a lo que ya leímos, 38 y 39. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe, esto ya lo leímos ya, un príncipe grande, dice yo soy débil? Es que, a ver, acá tenemos que leer el 32. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, ¿qué dice que hizo? Lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también con él todo el pueblo. Dice que cuando David fue a sepultar a su amigo, al que era su general, el que, aunque ahora le servía a Saúl, pero sabía que era un buen hombre, ¿qué dice que hizo él? Lloró. Y ahí dice dos importantes en esos dos puntos. Primero, ¿qué hizo? Él expresó sus sentimientos.
y después él reconoció sus debilidades. Él no tuvo problema para llorar frente al pueblo. Él lloró frente al pueblo, aunque era rey, pero lloró. Y después él reconoció sus debilidades. Y al pueblo, que le dijo, lo que pasa es que hoy yo me siento, ¿cómo le dijo? Débil. Yo me siento débil, yo me siento mal y necesito del apoyo. Nosotros a veces no hacemos eso. Nosotros simplemente nos ponemos de mal genio. ¿Sí o no? Cuando alguien entra a nuestra casa, el esposo o la esposa, decimos, de una, ya la esposa le va advirtiendo a los hijos: mi amor, por favor, salgan por el otro pasillo porque parece que viene, parece que comió alacrán. Nosotros no damos razones. David no se puso de mal genio, simplemente les dijo: entiendan, yo hoy me siento, ¿qué dijo él? No quiero decir entonces que tú y yo no tenemos momentos difíciles, pero qué bueno que nosotros lleguemos a la casa de nuestra esposa y le digamos: mi amor, lo que pasa es que ahorita me siento mal, me salieron mal los negocios, me salió mal lo que estaba haciendo. Mi amor, ¿será que me puede dar un masaje porque estoy tenso? Cambiaría la cosa, ¿cierto? Al tener que decir: no me voy a hablar, no se me acerque, tíreme el plato de sopa por debajo de la puerta porque me muero. Es diferente. Mira que David no estaba ignorando su momento difícil, sino que él les dice al pueblo: miren, lo que pasa es que yo hoy me siento débil, perdí a un amigo, me siento mal. Pero a nosotros nos toca adivinar en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Cuando entra el hermanito y yo ya lo veo que todo le sale bien, yo digo: Dios lo bendiga. Y él dice: amén, pastor. Cuando yo ya lo veo, me voy por otro lado. Sí, digo, porque si yo le digo Dios la bendiga, pues viene ya. Si yo ya lo veo entrar echando chispas por los ojos, es porque le pasó algo mal. Porque en el trabajo le fue mal, en la universidad perdió un parcial, o porque el esposo le dijo algo, la esposa le dijo algo. Entonces yo prefiero mejor decirle a los demás: no le vaya a decir Dios lo bendiga. Quiten esa silla de allá al lado. Cuidado con la varilla que arrancamos la puerta. Porque parece que hoy las cosas le salieron mal. Y se nota. Si son los estudiantes, yo ya sé, de la forma que entró es porque en el colegio le fue mal, en la universidad le fue mal, o en la casa le fue mal. Pero David no. David les dice: ¿saben qué? Yo hoy tuve un día pésimo. Hoy me siento débil. Hoy estoy mal. Y así deberíamos nosotros. No que no tengas problema, pero qué bueno que puedas llegar a tu casa y a tus padres les diga: papi, mami, hoy tuve un día malo en la universidad, en el colegio, en el trabajo. ¿Me colaboras? ¿Me das un masajito para ver si me desestreso? A ver si... Pero no actuar de la manera que a veces nosotros actuamos. Y que hacemos que en lugar de amarnos y decir: uy, cierto, pobrecita, pobrecito, le voy a preparar algo, antes por lo contrario nosotros decimos: pues entonces no hubiera venido, entonces hubiera quedado. Porque su actitud, su forma es la que nos molesta. Séptimo, aceptando las debilidades. Octavo y último punto, dejando que la presencia de Dios nos dé fortaleza. Es la presencia de Dios en nosotros los que nos fortalecen. Ahí en Isaías 43:2, ¿qué dice? Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llamas arderán en ti. Pero hay una razón por la cual no se quemará en el fuego. Hay una razón por la cual no se ahogará en las aguas. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál? ¿Sí leímos ahí? La presencia de Dios. Porque cuando tengas ese problema, no te asustes, porque yo, ¿qué le dice Jehová? Estaré contigo.
no le impide pasar por el fuego, como hemos dicho, no le impide pasar por el agua, pero sí le promete estar con Él. La presencia de Dios en nuestra vida es lo que hace que nosotros tengamos una vida fortalecida. Si Jehová está con nosotros, entonces nuestra vida es fortalecida. Y recuerda que fortalecida no es lo mismo que fuerte. Porque tal vez tú dirás, pastor, es que yo tengo un carácter fuerte, por eso es que grito. Te hace falta tener una vida fortalecida. Una cosa es ser fuerte, y otra cosa es tener una vida fortalecida. La persona fuerte es fuerte mientras las cosas le salen bien. Y cuando las cosas le salen mal, no se lo aguanta nada. La persona fortalecida es aquella que gracias a la presencia de Dios podrá caer, pero más nunca estar derrotado. El que goza de la presencia de Dios y su vida es fortalecida, aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, nunca las circunstancias lo van a dominar a él, porque él siempre que tiene el control. ¿Tú tienes el control de tus emociones? Porque cuando tú y yo llegamos de mal genio a nuestra casa, cuando llegamos de mal genio a la iglesia, cuando llegas de mal genio al trabajo, es porque nosotros no tenemos el control. El que nos controla son las circunstancias. Por eso hay momentos que llegamos súper alegres. Y hay momentos que llegamos que no queremos que nadie nos toque, que nadie nos vea, simplemente porque las circunstancias son las que nos dominan. Dios, más que personas fuertes, Él quiere personas fortalecidas, capaces de levantarse cuando caen y dispuestos a intentarlo cuantas veces sea necesario. Solo Jesucristo nos puede dar fortaleza a través de su presencia. Amén. Amén. Bien, Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.